Bueno, pues buenas tardes. En esta segunda jornada en la que estamos compartiendo los resultados del proyecto Coadaptación 2021, os voy a resumir en 10-15 minutos los principales avances. Como sabéis, este proyecto se está desarrollando en dos espacios piloto, en Garajona y en Sierra Espuña, y a continuación voy a resaltar lo más interesante. No podemos desarrollar todas las acciones que contempla el proyecto, pero las podéis revisar en la página web. Me voy a centrar en dos acciones. En primer lugar, en la que hemos llamado dinamización social para el diseño y adopción de medidas de adaptación, y en la acción de investigación sobre percepción de cambio climático. Como os decía, los dos espacios que estamos tomando como referencia para estas acciones son el Parque Nacional de Garajona y el Parque Regional de Sierra Espuña en Murcia. ¿Y qué tienen en común estos dos espacios? Pues básicamente que comparten un compromiso desde hace mucho tiempo en el programa de la Carta Europea de Turismo Sostenible que lidera la Federación Europark. Este programa de la Carta supone que hay agentes sociales sobre el terreno comprometidos con las acciones de conservación del espacio protegido y que desde su ámbito de trabajo pues impulsan acciones sostenibles. El reto en este proyecto es diseñar medidas de adaptación desde la percepción y las necesidades a escala local. Por tanto, gracias a estos dos grupos en ambos espacios protegidos, podemos empujar, podemos acelerar la puesta en marcha de medidas de adaptación. Como digo, desde la escala local, pero que además contribuyen a una escala superior, a aumentar la capacidad de recuperación ante los efectos negativos del cambio climático. Por tanto, ponemos a las personas en el centro de este proyecto. Para ello también nos está ayudando una consultora especializada en mediación y facilitación, como es ARC Mediación Ambiental. En esta acción de diseño de medidas, desde la base, como os decía, hubo una respuesta excelente. Recopilamos hasta 30 fichas, 30 primeras medidas en La Gomera por parte de 8 entidades, una de ellas el Parque Nacional de Garajonay. Estas medidas van desde medidas relacionadas con la eficiencia energética, con el mejor uso más eficiente del agua, medidas relacionadas con el transporte y la movilidad, hasta medidas de economía circular, y luego otro gran grupo de medidas relacionadas con plantaciones para hacer frente a la erosión, para prevenir incendios, restaurar vegetación, recuperar especies. Otro tipo de medidas relacionadas con la agroganadería y el consumo local, y también medidas de educación y sensibilización. En este primer ejercicio que hicimos a través de talleres con los agentes sociales, vimos que era necesario profundizar un poco más en las diferencias entre los dos grandes tipos de medidas frente al cambio climático. Como he dicho al principio, el proyecto pretende acelerar las medidas de adaptación frente al cambio climático. La mitigación y la adaptación son dos tipos de medidas complementarias. Ambas son necesarias, pero tienen enfoques diferentes y, por tanto, en el proceso de trabajo con los agentes sociales, pues profundizamos un poco más en estas diferencias. Por recordar, las medidas de adaptación son aquellas referidas básicamente a la reducción de los gases de efecto invernadero, sobre todo del CO2, que provoca un aumento de las temperaturas con las consecuencias negativas que ya vamos conociendo, y medidas también de captura de carbono atmosférico. Por tanto, todas aquellas medidas referidas a la promoción del uso de energías renovables, a la disminución del consumo de combustibles fósiles, todas estas medidas estarían en este gran paquete de medidas de mitigación, que, como digo, son necesarias, son muy importantes, pero en este proyecto nos centramos en las medidas de adaptación, que se refieren básicamente a la reducción de la vulnerabilidad frente a los efectos negativos del cambio climático, y medidas
que se refieren no solamente a los sistemas ecológicos, sino también a los sistemas sociales. Es decir, aceptamos que ya estamos viviendo los efectos negativos del cambio climático y necesitamos estar más preparados para cuando vengan esos efectos, que ya tenemos muchos ejemplos, ser más capaces de recuperarnos después de estas perturbaciones, lo que se llama aumentar la resiliencia. Por tanto, con esta revisión de mitigación-adaptación hicimos una nueva ronda para la selección de las medidas finales en este proyecto. Y el grupo acordó una serie de criterios, como son los que veis aquí, que las medidas tuvieran un diseño colaborativo, es decir, con distintos tipos de agentes, con una elevada componente de adaptación, que fueran lo más transversales posibles, que los efectos se pudieran ver ya a corto plazo, aunque sabemos que todas estas medidas frente al cambio climático deben tener una visión de medio y largo plazo, pero en este proyecto queremos diseñarlas de forma que se puedan ver avances significativos a corto plazo, que fueran coherentes con un diagnóstico previo sobre los impactos y la vulnerabilidad en la isla de La Gomera, con un hilo conductor, en este caso el Parque Nacional y su futuro, poniendo en el centro el papel demostrativo que tienen las áreas protegidas, que ya realizan muchas medidas de adaptación por la conservación de los procesos y de los ecosistemas, y con la implicación de las autoridades competentes para garantizar que las medidas están apoyadas y puede acelerarse su implementación, ¿no? Con este proceso llegamos a una selección de 5 grupos de acciones que se refieren al uso eficiente del agua en la medida en que también se previene la erosión, una serie de medidas relacionadas con el control de especies invasoras y la recuperación de especies amenazadas, otras medidas relacionadas con la prevención de incendios y la recuperación de la vegetación tras los incendios, un gran grupo relacionado con el consumo local y todo el proceso de promoción de prácticas agrarias ecológicas y un gran grupo de sensibilización, educación, comunicación. En este momento, y hasta que acabe el proyecto, en junio de 2021, estamos concretando todas estas medidas para darles forma de proyecto, con los resultados esperados, el presupuesto necesario y las entidades que tienen que estar implicadas para que se puedan visualizar los resultados a corto plazo, como mencionaba antes. Bien, el otro gran paquete de acciones de este proyecto a los que me voy a referir hoy se refiere al estudio de percepción del cambio climático, y es la primera vez que se hace un estudio de este tipo en La Gomera. Pudimos, a pesar de las dificultades relacionadas con la pandemia del COVID, se pudo hacer el trabajo de campo en el verano del 2020 con una muestra representativa que veis aquí y que incluye pues, encuestas tanto a la población local como a los visitantes y también una porción de encuestados de gente que ya trabaja en el área protegida. En esta breve intervención de hoy solamente voy a rescatar los tres resultados que se refieren en primer lugar al grado de percepción general frente al cambio climático en la población encuestada. Podemos decir que en general hay un alto grado de sensibilización hacia todo lo que tiene que ver con el cambio climático en la isla. En esta gráfica os pido que os fijéis en la porción amarilla que refleja el desacuerdo con algunas de las afirmaciones que se planteaban en la encuesta. Por ejemplo, cuando se dice que el cambio climático es un fraude, a ver, la opinión, pues el 82% dice estar muy en desacuerdo. Otros aspectos como que las consecuencias no se pueden predecir y entonces es inútil que cambie mi vida cotidiana, pues hay un 64% de desacuerdo y así con distintos aspectos que podéis ver aquí. Por tanto, primer mensaje, hay un alto grado de sensibilización frente a el hecho del cambio climático y en particular en La Gomera.
Otro segundo resultado interesante es, digamos, a los aspectos, grandes aspectos en los que el cambio climático va a afectar negativamente. Veis aquí que hay un alto grado de acuerdo respecto a los efectos negativos en la naturaleza y en los parajes de la isla, en menor grado en la economía y en menor grado en la salud, aunque si unimos muy de acuerdo y bastante de acuerdo, en general el porcentaje es muy alto. Estas relaciones entre los impactos negativos en la naturaleza, en la economía y en la salud, será muy importante trabajarlos en las siguientes acciones que podamos desarrollar. Y el último aspecto que quería destacar en esta intervención se refiere a esto que veis aquí en color salmón, que se refiere al no lo sé. Cuando las personas encuestadas también no son capaces de decir si los efectos en aspectos concretos han empeorado o han mejorado, este no lo sé también nos da mucha información que puede ser utilizada en siguientes acciones de sensibilización y de información. Por ejemplo, me gustaría destacar el alto grado, digamos, de desinformación, ¿no?, que hay respecto al grado de impacto que el cambio climático puede tener en la fauna, en las aves particularmente, o en la diversidad de especies, veis en estas barras, o en los efectos negativos del ganado asilvestrado, que es un gran problema en la isla de La Gomera, ¿no?, las cabras y ovejas sueltas que generan, que multiplican los efectos ya del abandono y en fin, el cambio climático acelerará estos efectos negativos, pero hay un porcentaje bastante significativo de encuestados que responden no lo sé. Así que esto también nos da pistas para futuras acciones de información, sensibilización, etc. Así que todo esto y mucho más lo podremos compartir en un próximo webinario, el 23 de marzo, donde el profesor Corraliza, que ha dirigido este estudio de percepción de cambio climático, profundizará en las evidencias que hemos registrado tanto en La Gomera como en Sierra Espuña. También contaremos con Francisco Eras, de la Oficina de Cambio Climático, que nos hablará sobre todo de la componente social en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que se ha aprobado recientemente. Así que os emplazo a este próximo webinario del 23 de marzo. Así que por mi parte nada más, a la espera de preguntas, y doy la palabra a Alberto de Armas, que es asesor del consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, para que nos hable de la hoja de ruta que ya se ha puesto en marcha, la hoja de ruta climática y de transición ecológica para el conjunto de las Islas Canarias. Muchas gracias y estamos en contacto. De antes de lo que es el instrumento europeo de generación de nueva generación, ¿no?, el que estamos ahora tratando como plan de recuperación, transformación y resiliencia. Mientras tanto, se pone en marcha además un decreto de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, que está ya aprobado pero pendiente de ratificación en el Parlamento, para sobre todo agilización administrativa. Se trata de ir hacia el sistema de declaraciones responsables, intentar evitar burocracia no necesaria, sí, evidentemente mantener la regulación, pero trabajar en esta línea para activar cuanto antes sectores que son claves, ¿no? Y lo que se está trabajando ahora dentro de lo que es el instrumento o sea, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, aunque todavía los reglamentos tienen que aprobarlo todos los países y la Unión Europea dar el visto bueno antes de que se asignen los fondos, se está empezando a trabajar ya en una previsión de por dónde pueden ir las líneas que les contaré después, ¿no? Canarias está aspirando tanto en aportaciones directas del Estado
como las asignadas y gestionadas por la comunidad autónoma, de un montante de 11.200 millones de euros, de los cuales en políticas verdes, en las líneas de políticas verdes, estaríamos hablando pues de unos más de 4.000 millones de euros, lo cual son cifras que nos resultan astronómicas para lo que se ha planteado hasta ahora. Pasa, José, por favor. Pues sí. Vale, bueno, la base es, digamos, el marco de referencia, el Pacto Verde Europeo, es decir, la transformación de la economía con miras a un futuro sostenible, movilizando la investigación y financiando la transición y con un enfoque de transición justa. ¿Seguimos? Y el otro es la Agenda 2030, es decir, el esquema personas, prosperidad, paz, planeta, alianzas, lógicamente en el ámbito de la consejería, sobre todo centrados en la dimensión planeta, ¿no? ¿Seguimos? Vale, aquí también, aunque aparecen solo algunos de los ODS, si seguimos adelante, si pasa. En realidad, cuando vamos a cada uno de los ejes, son la mayoría. De hecho, en la revisión de la Agenda Canaria que está impulsando el gobierno, la Agenda 2030 de la comunidad autónoma, pues la consejería nuestra participa en aproximadamente la mitad de los ODS, ¿no? ¿Seguimos? Y aquí, bueno, en esta ven ustedes un poco lo que es el esquema general, ya no en nuestro ámbito, sino en el conjunto. Estamos hablando de emergencia ambiental, social, emergencia económica también, y una ciudadanía pues cada vez más exigente que demanda otro modelo de gobernanza. O sea que hay políticas también de lucha, o sea, de iniciativas de lucha contra la pobreza, ley de lucha contra la pobreza y la exclusión social, ley de renta a la ciudadanía, ley de economía social, estrategia de gobierno abierto, plan de transformación y modernización de las administraciones públicas canarias, etc. ¿Seguimos? Bueno, esta es una visión nada más, no se puede ver el detalle, pero es un poco la hoja de ruta que ha planificado la consejería, teniendo en cuenta que en esta legislatura no solo hay que ya responder a un montón de acciones, sino sentar las bases de un proceso que llega para la descarbonización en 2040, ¿no? Los grandes propósitos. ¿Es la siguiente? Y ahí vemos qué transición ecológica para Canarias básicamente se centra en estas tres piezas: ser climáticamente neutros en el 2040, o sea, alcanzar el balance neutro de emisiones para el archipiélago en 2040, es decir, 10 años antes de lo que está previsto en la Unión Europea, garantizar el cuidado de la vida, es decir, garantizar una transición justa y digna para todas las personas y un estado de conservación favorable para los seres vivos y los ecosistemas en el 2030, y ser un territorio referente, es decir, dar un salto para que Canarias, el 50% del PIB se enfoque ya claramente en sectores económicos verdes y alcanzando las cotas de equidad de la Unión Europea en el 2040. ¿Seguimos? Bueno, ahí lo que les planteaba, la legislatura, en esta legislatura hay que sentar las bases legislativas y de planificación e ir orientando resultados, aprovechando los recursos financieros tanto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del Programa Operativo FEDER 21-27, o sea, lo que implica, como comentaba antes, un gran salto de recursos financieros. Hay que tener en cuenta en cualquier caso que la descarbonización supone un tiempo, es decir, hay cuestiones como por ejemplo pues los coches de combustión, pues requiere amortizar un parque de 2 millones de coches, pues se requiere un tiempo, ¿no? Es importante también pues acuerdos con el Estado para avanzar más rápido y, como comentaba antes, reenfocar el turismo y una industria de conocimiento para que Canarias aproveche sus oportunidades como dentro del marco de las regiones ultraperiféricas, y también fomentando la cooperación con países vecinos, ¿no? Africanos, además en una coyuntura como la que estamos teniendo tan grave, ¿no? De situación relacionada con la inmigración, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, esto vamos a pasar ya solamente hitos intermedios de 2030, algunas referencias para
ver el alcance que pudiéramos tener por ejemplo, en acción por el clima, pues al menos el 40% de reducción de los gases de efecto invernadero respecto a 1990 en 2030, o al menos el 32% de la cuota de energías renovables, sobre todo la energía consumida también, ¿no? Pero bueno, seguimos para que no, que estamos... Bueno, objetivos a 2 años, evidentemente lo que estamos hablando implica una reorganización interna de todas las consejerías pues muy fuerte para poder responder a las necesidades, ¿no? Es decir, estamos hablando por un lado avanzar en la digitalización, una nueva RPT con una dotación importante, una nueva estructura por áreas y programas de trabajo, un modelo de cambio de liderazgo y gobernanza, un plan de formación y activar un plan de empleo verde. Solo en lo que se refiere bueno, aparte, nuevas tecnologías. Se está viendo un ruido ahí, no sé si hay alguien que está hablando. Bueno, sigo comentando, hay que implantar sistemas de seguimiento de datos y de acceso a los datos, un plan estratégico de subvenciones, y se estima ya solo con lo que son los fondos del plan de recuperación una dotación de 10 puestos adicionales por consejería para la gestión de esos fondos, ¿no? ¿Seguimos? Las áreas sectoriales de referencia son estas 6: acción climática, transición energética, biodiversidad, economía circular, territorio y agua. Seguimos adelante. Esta es la visión de una página web integradora que vamos a sacar en un mes, que intentamos, pues, de alguna manera ordenar la información. Estamos al tiempo que se transforma la web oficial de la consejería, hemos visto que era necesario hacer pedagogía teniendo una web que sintetizara muchas de estas cuestiones, ¿no? Seguimos adelante. Esta es una visión de por dónde va a ir. Continuamos. Vale. Digamos que el ecosistema, lo que llamamos el ecosistema de medidas para la transición ecológica, se pivota sobre la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética, y se desarrolla pues la Estrategia de Acción Climática, el Plan de Acción Climática, el Plan de Transición Energética y las otras 3 propuestas de ley que están en curso, ¿no? 2 que ya están, que es la Ley de Economía Circular, la Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales, y una propuesta de modificación de la Ley del Suelo. ¿Seguimos? En cuanto al proyecto de la Ley Canaria de Cambio Climático, su objeto es, pues, definir el marco jurídico para garantizar la neutralidad de carbono y la reducción de gases de efecto invernadero, abordar la mitigación y la adaptación mediante un esfuerzo colectivo de sectores públicos y privados. Adelante. La estructura básica de estrategia y planes es la estrategia de acción climática, la estrategia de transición justa, todo esto siguiendo el modelo europeo y estatal, el plan de acción climática, el plan de transición energética y los planes de acción insulares y municipales que se adecúan a los pases del Pacto de las Alcaldías, ¿no? Los planes de clima y energía. Continuamos. Pasa si quieres más rápido, José, por favor. Sí. Vale, en cuanto a las finalidades, lógicamente, aparte de garantizar balance neutro de emisiones, reducir combustibles fósiles, adaptar el modelo energético, mitigación y adaptación, que ya hemos comentado, fomentar la resiliencia de sectores sociales y económicos, promocionar fuertemente la educación, la formación, la I+D+I, la transferencia tecnológica, y tener una visión de integración de la salud pública para la prevención y gestión de riesgos. Continuamos. Bueno, y promover también lo que ya había comentado respecto a la cohesión, la acción climática, la cohesión interna, y también el papel de Canarias en este sentido como avanzada en las regiones ultraperiféricas y los territorios cercanos. Continuamos. Una pieza clave del sistema es la Agencia Canaria de Acción Climática. Pongo ahí y medio natural porque, como se está debatiendo también ahora la ley de biodiversidad,
se está planteando y todavía no se ha resuelto si será una única agencia de acción climática y medio natural o dos. Por eso lo planteo ahí en interrogante, ¿no? Básicamente es la pieza angular de la gestión, o sea, como organismo autónomo capaz de coordinarse con las administraciones, autorizar las emisiones, hacer los inventarios, evaluar la vulnerabilidad, desarrollar las estrategias, aunque no se ha esperado a tener la Agencia Canaria, ya el gobierno está poniendo en marcha las estrategias y los planes básicos, ¿no? Seguimos. En cuanto a la estrategia, se plantea a 20 años, revisable cada 10 años como marco general de identificación de riesgos, identificar las necesidades de investigación y definir el modelo de alguna manera, ¿no? A partir del cual se desarrollan después los planes, ¿no? O sea, dónde se quiere ir y cuáles son los escenarios en los que se trabaja, ¿no? Seguimos adelante. El plan de acción climática, que también se está trabajando ya, el anterior se ha encargado a GESPLAN y a Traxadec, se está trabajando ya en objetivos concretos de mitigación y adaptación, establecer indicadores, están a la par un poco pues, para avanzar cuanto más en tener ya no solo en el periodo en el que se tramita y se aprueba la ley, ahora ha pasado ya la información pública, está previsto que en breve vaya al Parlamento, pero también durante este año tener ya los primeros documentos de la estrategia y del plan de acción climática. Continuamos. Y el otro plan fundamental es el de transición energética, que es de redefinir el modelo energético canario, que es claramente basado, muy dependiente y que lleva bastante retraso en la incorporación de las renovables, pues establecer un sistema que sea a la vez una reconversión del modelo actual que favorezca la senda de penetración de las renovables y que distribuya cargas y responsabilidades dentro de un marco de transición justa, ¿no? Seguimos. Y esta está también encargándose, esta no se ha iniciado todavía, que es la estrategia de transición justa, pues definiendo que el modelo sea equilibrado y equitativo y repartido adecuadamente, ¿no? Pero bueno, este todavía está en curso. Y como ya comenté antes, los planes insulares y municipales pues se basan, en este momento el gobierno ha hecho a través de la FECAM una aportación para que todos los municipios, los 88 municipios de Canarias, en breve tengan sus planes de acción del clima y la energía, incorporándose al Pacto de las Alcaldías. Continuamos. Bueno, en cuanto a compromisos de las propias administraciones, dedicar un 2% del PIB implica que las administraciones públicas de Canarias y entes del sector público destinarán en sus presupuestos los programas necesarios para materializar la acción climática. Se establece un indicador del 2% de inversión anual del PIB regional como objetivo de dedicar a medidas de acción climática en el conjunto de la economía canaria. Pero además compromisos tanto en la renovación y adquisición de vehículos, en el alquiler y adquisición de inmuebles, en consumo eléctrico, de pasar cuanto antes a renovables. En todo lo que implique organización de eventos también, pues establecer un plan de gestión de residuos y un sistema de provisión de kilómetro cero y meter criterios de adjudicación de huella de carbono en la contratación pública. Continuamos. Otra pieza clave gestionada a través de la agencia es el registro canario de la huella de carbono con los cálculos anuales de huella para las empresas, es decir, no los que están en el mercado de carbono, sino las llamadas emisiones difusas. También con planes de reducción, proyectos de absorción, y se plantea también la creación del registro canario de sumideros naturales de carbono. Eso también está si se incorpora a la ley de cambio climático y transición energética o se incorpora en el proyecto de ley de biodiversidad y recursos naturales. Es otro tema que está en este momento en debate. ¿Seguimos? En las políticas sectoriales, básicamente, se abordan todas. No me voy a centrar en esto. Continuamos.
Bueno, y entramos en biodiversidad y recursos naturales, otro de los grandes ejes. No hace falta, y ya la semana pasada se habló y es de todos conocidos la importancia que tiene Canarias desde el punto de vista de la biodiversidad. Está también ya, no solamente ha pasado la fase de consulta, sino que ahora ya se está elaborando, además a través de un proceso participativo, la ley. Hay varios, le pedí a José que lo mandara a través del chat, una serie de enlaces, por si ustedes quieren. Van a empezar a ver webinars y una serie de eventos para favorecer la participación en el proceso de la ley a partir de marzo. Y con esto, bueno, pues lo que se está es respondiendo a la estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad. Continuamos. Bueno, le estoy pidiendo muchas cosas a José, no sé, una y la otra a la vez, como está pasando la presentación. No sé si podemos hacerla a lo mejor con el PDF para poder ir más ágiles. No pasa nada. ¿Estamos bien? Bien así. Lo que no puedo es mandar por el chat a la vez, porque tendría que dejar de compartir. Lo hago yo, José, si quieres. Lo hago yo, si quieres. Vale. Alberto, pongo del tirón todos los enlaces que has puesto. Luego... Sí, hay unos que están relacionados con la ley de biodiversidad, después hay otros que estaban relacionados con la ley de cambio climático y hay otros que estaban relacionados con oficinas verdes. Los pongo yo. Okay. Sí, gracias, Marta. Bueno, continuando, la importancia de esta ley como un modelo que además aborda en este momento las competencias que estatutariamente, con la modificación del Estatuto de Autonomía, Canarias va a tener más competencias también en el ámbito marítimo y plantea pues, de una manera global, ¿no? Objetivos muy amplios, ¿no? Que no, en la siguiente diapositiva lo vamos a ver más las finalidades básicas de la ley, ¿no? Que son, bueno, coordinar la dispersión normativa que hay actualmente, la regulación de los recursos genéticos canarios, ¿no? Y garantizar el acceso y el manejo, siguiendo el protocolo de Nagoya, de una forma que beneficie también actividad económica en Canarias. Mejorar la prevención de incendios, orientar las actuaciones forestales a la recuperación de la vegetación potencial, evitar el transporte no regulado de especies y control de las exóticas invasoras de una manera más eficaz. Atención integral a los recursos naturales, nosotros estamos hablando de biodiversidad, suelos, recursos hídricos, vertidos al mar, franjas litorales, yacimientos paleontológicos, contaminación lumínica, tema de los tendidos, los parques eólicos, desarrollar los corredores ecológicos y actualizar el sistema de áreas protegidas y catálogos de especies. Esta es una visión muy por encima. Realmente el proyecto de ley es muy ambicioso, ¿no? Seguimos adelante. La otra ley que está en curso es la de economía circular. No solo que en este momento ya, digamos, Canarias, o como el resto de los territorios, tiene pues un importante bagaje de normativa para la regulación de los residuos, pero es que además, dadas las peculiaridades, ¿no? territoriales y poblacionales, pues los indicadores de consumo son altísimos y la recuperación de residuos es muy baja, ¿no? Entonces hay que intentar orientar también que la gestión de los residuos se conviertan realmente en un recurso, ¿no? Para actividades de pequeña industria y para la agricultura, ¿no? Entonces, seguimos adelante. Aquí hay cuestiones básicas como es la gestión de la materia orgánica para la recuperación de los suelos, que tienen un importante riesgo de desertificación, es de las regiones del Estado con mayor grado de desertificación. La regulación del control de entradas en aduanas y los centros emisores, y creando un sistema perdón, porque se me salta el chat en medio, un sistema de información integrado, orientado, o sea, controlar, ¿no? Mejor el sistema de generación de residuos, orientándolo hacia la recuperación y la transformación, ¿no? Favorecer
y la cooperación para convertirse hacia y generar nichos de emprendimiento en torno a la conversión de residuos en recursos, ¿no? Temas también relacionados con el agua, la recuperación de los gases de efecto invernadero, temas de metanización o biocompostaje, etcétera, ¿no? Y la incorporación de costes ambientales y tributos a tasas ambientales. Todo esto es objeto de este proyecto de ley de economía circular. Seguimos adelante. Era obligatorio, es decir, que estamos yendo un poco a marchas forzadas porque Europa exige para los fondos estructurales que se tuviera algo que se tenía que haber tenido ya, que es el Plan Integral de Residuos de Canarias. Se está intentando y está ya en próxima aprobación, una vez que ha pasado la evaluación ambiental estratégica, con 5 ejes básicos, ¿no? Prevención de la producción de residuos, maximizar la reutilización y el reciclaje, aumentar el aprovechamiento de los residuos, minimizar la eliminación en vertedero y la gobernanza, control y gestión. A partir de este plan integral se desarrollan también los planes insulares de gestión de residuos, ¿no? Y hay la Consejería de Economía y Hacienda, por su parte, está desarrollando 2 estrategias que son la de economía circular y la de economía azul, ¿no? De forma coordinada con nuestra consejería. Y la última de los proyectos de ley, que está un poco también en curso, pero que se está viendo, por lo menos, digamos que en el acuerdo lo que se planteaba no era una revisión en profundidad por la enjundia que tiene en Canarias la revisión de la ley del suelo, sino modificaciones puntuales, haciendo una evaluación del funcionamiento hasta ahora de la ley vigente, de la ley de 4 de 2017, pero también intentando sustentar todos los cambios que están implicando el resto de los planes y normas que se están desarrollando. Y pongo como ejemplo pues lo que puede implicar o lo que está implicando ya pues los conflictos territoriales de la penetración de las renovables, caso de Chira Soria en Gran Canaria o los parques eólicos, o también las necesidades que hay pues para plantas de compostaje, lo que significaría recuperar 300 o 400 mil toneladas de materia orgánica año. Pues todo esto tiene que tener unas implicaciones también territoriales, aparte de pues la necesaria agilización administrativa, los sistemas de información, etcétera, ¿no? Digamos, armonizar también los procesos de evaluación ambiental. Gestionar el territorio en Canarias es algo realmente complicado. Lo es en todos sitios, en Canarias, pues por sus peculiaridades, pues todavía se puede decir que más, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, en cuanto al plan de recuperación, transformación y resiliencia, como les decía antes, ya se ha planteado, o sea, estamos un poco intentando anticipar lo que va a venir. Es decir, dado que se aspira a ser destino de inversiones tan cuantiosas, pues lo que se está trabajando es intentar ver dentro de los ejes que se han definido, los 5 ejes, esto es lo que se está haciendo en el ámbito de la Consejería de Transición Ecológica. Es decir, en estos ejes, pues empezar a ver qué posibilidades de acciones hay, ¿no? Entonces, seguimos adelante. Solo haciendo una comparativa del periodo anterior, el 2014-2020 y el actual, vemos que en el periodo anterior el montante principal eran los fondos del FEDER, eran algo más de 1.000 millones de euros. La ejecución media en este momento todavía, aunque queda un margen de 1 o 2 años para terminar, está en el 39%, es decir, no se ha alcanzado ni la mitad. En la consejería sí se ha pasado del 65%, pero no se ha acabado de ejecutar los del periodo anterior. Esto implica también, o sea, que estamos hablando de multiplicar por lo menos por 3 lo previsto para políticas verdes en derivados del plan de recuperación. Y luego, aparte, los fondos estructurales que también están ahora empezando a definirse, que todavía no se saben ahora con los cambios del Brexit y la salida de Gran Bretaña y tal, pues todavía no se sabe, porque ahora ya, como ustedes saben, España pasa a ser país más donante que receptor, ¿no? Digo, bueno, pues realmente vamos a tener unos años de que disponibilidad de recursos, si se aprueba lo previsto, van a ser muchos, pero la cuestión es cómo se van a gestionar, ¿no? ¿Seguimos?
Ahora además ha salido la noticia que en el presupuesto de la Unión Europea, en las cuestiones horizontales, el acuerdo incorpora garantías de que al menos el 30% del presupuesto total de la Unión Europea y del plan de recuperación se apoyará a objetivos de protección del medio ambiente. Y a partir de 2024 el 7,5% se dedicará a objetivos de biodiversidad, subiendo al 10% a partir de 2026. Seguimos adelante. Bueno, los ejes básicos, no me voy a detener en esto, son agenda urbana y rural, todo el tema de movilidad, rehabilitación de vivienda, etcétera. Un poquito más después en el eje 2, transición energética justa e inclusiva es el tercero, modernización de instalaciones, eficiencia, digitalización de la administración es el cuarto, y la modernización y digitalización del tejido industrial y de las pymes, del turismo, es el quinto, ¿no? Pasamos. En que está más relacionado con con el objeto de las jornadas, pues fundamentalmente están en las siguientes líneas: reforestación, lucha contra la desertificación, combatir la degradación de las tierras, recuperación de biodiversidad, mitigación y adaptación climática. Y la otra línea es preservación del espacio litoral y recursos hídricos, espacios costeros, gestión integral del agua, sistemas extensivos de depuración, saneamiento y reutilización de agua y optimización de infraestructuras hidráulicas. Continuamos. Aquí planteo que realmente dentro de las líneas estamos hablando no solamente, digamos, proyectos que pueden ser de carácter ingenieril, sino que implican también pues una visión de tejido, ¿no? Esa visión multifuncional en la creación de nuevos espacios y potenciar servicios ecosistémicos, temas como la custodia del territorio, el papel de los sumideros de carbono, las acciones comunales contra la erosión. Es decir, hay muchos aspectos que entrañan un tejido necesario de ámbito territorial, comunitario, para poder poner en marcha este tipo de acciones, ¿no? Continuamos. Esto es un cuadro de mando que ha desarrollado la Consejería para anticipar por dónde van los tiros, por dónde pueden venir los proyectos. Por una parte, le ha pedido a ayuntamientos y cabildos que presenten proyectos que estén bien, desde proyectos ya aprobados, redactados en fase de redacción o todavía sin redactar, pero definidos, que puedan entrar dentro del marco del plan de recuperación, y ya se han planteado pues más de 4.500 proyectos que se están analizando ahora, pues intentando orientarlos y adecuarlos a las posibilidades que se plantean en las previsiones que hay, todavía no definitivamente aprobadas, pero para ir orientando tanto para los fondos del plan de recuperación como los de los programas operativos, para estar de alguna manera adecuados a los recursos que van a venir, ¿no? En el siguiente, José, pasan por favor. Y aquí vemos también lo mismo con empresas y entidades sin ánimo de lucro, también entidades sociales que también presentan proyectos, entidades de cooperación con el medio ambiente, que puedan ser financiables también dentro de estos ejes, ¿no? Hay ya propuestas de 500 y pico, también con montantes económicos en principio muy altos. Esto no quiere decir que todos estos proyectos se vayan a financiar. Lo que se está intentando es hacer un mapeo para ir asesorando y orientando en esa dirección. Continuamos. Bueno, y aquí entro un poco en la parte que se refiere más a la gobernanza y los aspectos que coadyuvan, ¿no? y que son necesarios para que este proceso de reconversión tan fuerte pueda hacerse de una manera adecuada, ¿no? Continuamos. Aquí, bueno, les planteo un poco lo que serían modelos de gobernanza, es decir, desde la alta gobernanza de una mayor coordinación interinstitucional y con entidades exteriores. Ahora, por ejemplo, se ha planteado que Canarias sea kilómetro cero marino en el corredor biológico internacional, o la gobernanza en ámbitos intermedios, es decir, una coordinación efectiva para disponer de acceso y compartir información relevante, que se ha realizado en investigaciones con fondos públicos en distintos proyectos de investigación, a través de un sistema de datos compartido, ¿no? Con el sistema
territorial que después les comentaré, que está en GrafCan, ¿no? Como empresa de cartografía de Canarias, ¿no? Esto es una cuestión clave, ¿no? Compartir la información. Y luego la gobernanza en el territorio pues, se refiere a este tipo de proyectos que promueven pues, el tejido, esa colaboración entre empresas, entidades y a escala local, ¿no? Continuamos. El SITCAN sería el portal de datos abiertos del Sistema de Información Territorial de Canarias. De alguna manera puede ser el espacio de referencia geográfica de generación de cartografía en el que pueden irse albergando pues, toda la información relevante desde el punto de vista de la acción climática y la transición ecológica, de las investigaciones que se hagan en las universidades públicas, centros de investigación, etc., ¿no? Continuamos. Este es un ejemplo, por ejemplo, el mapa de alto riesgo de incendios, es uno más entre muchas capas que se han generado. Continuamos. A partir de aquí también se modelizan sistemas colaborativos de gestión, como puede ser este de sistema de alerta temprana y visualización, con la Universidad de Cantabria, para la previsión de las subidas del nivel del mar. Este es el caso de Garachico, pues previsión de las afecciones que puede tener y montar a partir de eso un sistema de alerta temprana. Continuamos. Bueno, esto es una diapositiva que he tomado de Esther Torres, decana de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas, en las jornadas de la COP25 en Madrid, sobre lo que es el ecosistema de centros de investigación que hay en Canarias en este momento, que es realmente relevante. No están todas, pero hay. O sea, lo importante aquí es establecer un sistema colaborativo entre este conjunto de centros de investigación y las administraciones. Continuamos. Bueno, aquí, entre otras, se ha cuadruplicado la aportación a las universidades canarias para favorecer la investigación en proyectos centrados en cambio climático, entre otras medidas tomadas. Continuamos. Un ejemplo a seguir es este convenio específico de colaboración entre la Universidad de La Laguna y la Consejería para el análisis de la huella de carbono hídrica de las principales actividades económicas, en las que se compromete a publicar en abierto los resultados obtenidos en el proyecto, proporcionar a la Consejería los datos de interés climático para la incorporación en los sistemas de información y repositorios, y promover flujos de colaboración y cooperación para el intercambio y la obtención de datos e información con otros equipos de investigación. Continuamos. Bueno, la importancia también de fortalecer las bases de datos, como el Banco de Inventario Natural de Canarias, de la Consejería, del Servicio de Biodiversidad. Seguimos. Y las redes de ciencia ciudadana y de colaboración, la red de observadores del medio marino. Esta es una línea importantísima, ¿no? Favorecer también el trabajo en red a través de este tipo de iniciativas, como esta de la red Promar. Seguimos. Y esta, digamos, gobernanza en el territorio, pues me refiero a ese nivel de la articulación a nivel local, ¿no? Entre las cuales hay ejemplos ya pues, muy interesantes en Canarias que hay que buscar la manera de potenciar, ¿no? Seguimos adelante. Otra referencia es las oficinas verdes que se han puesto en marcha con un encargo a Gestur, aparte de las que los cabildos ya, algunos cabildos ya tienen en marcha, Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria creo que también, y trabajando en red y favoreciendo el asesoramiento a iniciativas, a empresas, a las propias administraciones públicas para que la información sea más ágil, ¿no? Aquí tenemos también esta que están empezando a funcionar en breve, todavía no se han presentado públicamente, pero están ya en curso. ¿Seguimos? Bueno, trabajando también tanto en la página web que estamos desarrollando como en la que se hace con las oficinas verdes, en esto que se llama modelos de marketing de atracción o de relaciones cooperativas. Es decir, más que intentar llegar a la gente con nuestro mensaje, es establecer cuál es la demanda, qué es lo que la gente necesita y en función de eso definir perfiles y trabajar
pues mediante sistemas de inteligencia artificial para favorecer la mejor comunicación, ¿no? Esto es algo que estuvimos hablando, Marta, también en la asamblea de Europarc, pues un poco va en esta línea, ¿no? Seguimos adelante. Bueno, lo que se refiere al título cuarto de la ley, hace un esfuerzo bastante importante en las cuestiones de gobernanza climática y plantea varios capítulos, uno de transparencia, evaluación y participación ciudadana, con otro, o sea, donde el gobierno se compromete además a enviar al Parlamento cada 2 años una memoria del grado de cumplimiento de los objetivos y los efectos observables en los balances de mitigación y adaptación. El capítulo de medidas de fomento para la transición ecológica también, no solo las subvenciones, sino el plan de sensibilización y el fomento de la participación en red. Y el capítulo tercero centrado en educación, formación, investigación y cooperación al desarrollo. Continuamos, ya estamos terminando. Y algunos ejemplos que están tomándose, partiendo de la iniciativa ciudadana, como el nuevo modelo energético, el Plan Insular por una nueva cultura energética en La Palma, que está promoviendo comunidades energéticas. Seguimos. O ejemplos también, esto es un proyecto que no se ha desarrollado, pero que podría hacerse en barrios donde hay, pues, bueno, pues, digamos, una demanda social importante, utilizar los centros públicos como centro a partir del cual generar comunidades, o sea, comunidades energéticas con el entorno, ¿no? Este es el caso de Añasa en Santa Cruz, con un proyecto de PV solar. Seguimos adelante. Otro, ahora el Ayuntamiento de La Laguna, por ejemplo, desarrollando un proyecto de comunidad energética para varios de sus barrios. Continuamos. Esto también es otra iniciativa que, bueno, se había desarrollado en Cataluña, pero también se está desarrollando en Canarias, que es un movimiento compartido para la movilidad eléctrica, ¿no? Es decir, vehículos, distintos vehículos, trabajando de forma cooperativa, también se está desarrollando. Hay que intentar potenciar este tipo de iniciativas. Seguimos. Compostaje comunitario, también hay experiencias ya en varias islas. En La Palma, por ejemplo, ya se puso en marcha, está la red, o sea, de La Palma Orgánica. Tenemos desde esta primera zona de compostaje comunitario puesta en marcha hace unos años por una pequeña empresa, Steima, en El Paso, Los Llanos, y luego ahora ya en varios de los municipios, o los trabajos de la Universidad de La Laguna, ¿no? El ecodiseño, trabajando la comunicación ambiental, en el proyecto Campustaje, colaborando con distintas instancias en lo que implica la gestión de los recursos orgánicos, ¿no? ¿Seguimos? O pequeños sistemas de depuración natural que se han desarrollado en distintas islas. Aquí tenemos el caso de las depuradoras que desde principios de los años 2000 se pusieron en marcha en el Parque Rural de Teno. Seguimos. O iniciativas como las que Profor Canarias ha promovido, el Céntimo Verde, para, dedicados a la potenciación de los bosques. Seguimos adelante. Financiación de repoblaciones, esto es sesión de Carlos Velázquez del Cabildo de Gran Canaria. También de iniciativas en las que participan entidades sociales junto con el Cabildo de Gran Canaria para intentar hacer protección de suelos en terrenos particulares. Seguimos adelante. Aquí es el fomento del sector primario para crear discontinuidad contra grandes incendios forestales. Esta campaña Come Paisaje. Seguimos, Gran Canaria. Pues bueno, este tipo de cuestiones necesitan la implicación de la población rural, ¿no? No estamos hablando solamente de inversiones públicas, sino estamos hablando de reconfigurar de alguna manera el modelo con una implicación activa y con una coordinación con las poblaciones de cada una de las zonas y especialmente en el ámbito rural de las medianías, ¿no? Con cuestiones como el pago por servicios ecosistémicos, los compromisos en el mantenimiento de determinado tipo de especies, en franjas de zonas de alto riesgo, etc., ¿no? Seguimos.
este mismo proyecto, no vamos a hablar, pero también, o sea, es un ejemplo de la línea a seguir en esta dirección, ¿no? Continuamos. La custodia del territorio es un tema en el que hemos estado trabajando también y que en este momento está a punto de salir el 6º inventario de la plataforma de custodia de la Fundación Biodiversidad, y Canarias da un salto muy importante, ¿no?, en número de iniciativas en territorio custodiado por iniciativas de este tipo, ¿no? Seguimos. Y bueno, y como conclusión ya, y para terminar, pues utilizo digamos, el suelo como metáfora, ¿no? Es decir, que lo importante es ver que si no tenemos el suelo preparado, nos puede llegar fuertes lluvias, pero el efecto es muy distinto que si realmente nos adaptamos y tenemos el tejido suficiente como para gestionar los recursos, porque recursos económicos va a haber, y lo que nos hace falta realmente es pues una capacidad para movilizarlos en la dirección correcta de lo que implica un cambio en profundidad. No estamos hablando solamente de un cambio de inversión pública, sino un cambio profundo, económico, social y cultural en los próximos años, que es absolutamente necesario. Y con esto pues yo termino y abrimos el debate. Espero no haberme pasado. Perfecto. ¿Acaso No un poco? mucho, con todo lo que has contado. Muy bien, pues. ¿Acaso un poco? Muchas, Pues con todo este tipo de... Al no haber podido, agradezco a José que me haya ido pasando. muchas gracias, Alberto. Has planteado, bueno, desde la gran política, ¿no?, con una cuestión de largo plazo, como debe ser, y se agradece, ¿no?, que desde el ámbito político se tenga esta visión de largo plazo, pero también con objetivos a corto y a medio, y ojalá que los equipos políticos que por desgracia sufrimos mucho, en fin, un cambio demasiado rápido, ojalá que si esta hoja de ruta ya está consolidada, continúe en esta dirección que se plantea muy ambiciosa. Vamos a dar paso, hay 3 preguntas concretas, vamos a plantearlas, ya que los compañeros lo han expresado en el chat. Alberto, las 3 son para ti. Y en primer lugar plantea Federico Armas, tú eres Alberto de Armas, ¿cómo se articula? Entiendo que toda esta hoja de ruta con las iniciativas o habla de la FECAI, que entiendo que es la Federación Canaria de Municipios y Provincias o de Islas. ¿Cómo se articula esto? Y con los ayuntamientos, los planes de acción climática. Pregunta si se espera que todos los ayuntamientos tengan estos planes de acción climática. Así que las vamos contestando una a una porque son diferentes. Vale. Bien, sí, bueno, pues sí, están la FECAI y la FECAM. La FECAI es la que coordina a los cabildos insulares, y la FECAM a los municipios. Bueno, pues por una parte la FECAM está haciendo un papel clave en la asignación y la gestión de la colaboración del Gobierno de Canarias para como comenté antes, para el desarrollo de los planes de clima y energía, es decir, la incorporación al pacto de las alcaldías de todos los ayuntamientos. Hay algunos que ya lo han hecho, pero muchos todavía no. Y por otra parte también de facilitar y coordinar también el acceso y la información en los procesos de participación y de diálogo que se están estableciendo con los proyectos de ley, pero también con la estrategia y con el plan de acción climática y con el plan de transición energética, pues están haciendo un papel clave de coordinación con los ayuntamientos. De hecho, también incluso hay pues presentaciones directas a los ayuntamientos. Está habiendo muchas reuniones directas en las que bien el consejero o algunos de los viceconsejeros o directores generales pues plantea directamente a los ayuntamientos los retos que se están planteando para intentar incorporar sus demandas, ¿no? Y luego, pues por otra parte, el ejemplo, o sea, lo que puse con el cuadro de mando ha sido pues un esfuerzo bastante grande también para que sean justamente los ayuntamientos en buena medida y asesorarles y apoyarles también
viendo sus carencias también a la hora de definir proyectos que puedan ser de interés para ellos, y además con la idea de que, esta información que se recoge ahí no es información de cada ayuntamiento por su lado, sino que lo que se intenta es además que haya un mapa de proyectos con las referencias y con fichas de proyectos que estén abiertos de tal manera que algunos ayuntamientos con menor capacidad técnica o dotación pues puedan aprovechar los avances de otros, ¿no? Es decir, que se fomente también el trabajo de cooperación entre unos y otros. No sé si te respondo, Federico, con esto. Y digo, intentaré también responder hasta el punto en el que pueda, y otras cuestiones pues las apuntaré e intentaré responderlas después a posteriori a través de los organizadores. Muchas gracias, Alberto. Pues vamos a dar paso a la siguiente pregunta de Ricardo García Moral, que habla de una cuestión polémica, ¿no?, respecto al conflicto que hay entre el consumo de territorio que supone el desarrollo de las renovables y las necesidades de conservación de la naturaleza. ¿Cómo veis este tema? Bueno, pues ese realmente, Ricardo, es un tema de gran calado, y en Canarias pues realmente importante, claro. Por un lado están pues la necesidad de ir ganando cotas de incorporación de renovables, pero por otro lado tenemos la limitación del suelo. Entonces, bueno, está intentando articularse, al tiempo se está empezando a mirar también a lo que es la ruta del hidrógeno, se está planteando también el tema de las posibilidades de la eólica en el mar, etcétera, pero es que al tiempo también hay muchos proyectos de parques eólicos que vienen caminando. Esto genera también, están en evaluación de impacto, están pendientes de informes. O sea, realmente hay tensión porque es lo que es, vamos, porque la ocupación del territorio sin duda afecta, y es necesario pues articular pues un conjunto de necesidades en un territorio pues tan pequeño como este, y con tanta importancia. Realmente es clave, ¿no? Y ahora vemos todos los que estamos en Canarias pues el debate que se ha planteado también con Chira-Soria en Gran Canaria, y bueno, está pendiente también de evaluación, pero bueno, ahí estamos, ¿no? No te puedo decir más que realmente es un tema serio, importante, y que requiere bastante cabeza, energía, tiempo, intentar ensamblar las piezas, ¿no? Muy bien, pues como era de esperar, las preguntas caen todas después de haberte escuchado con atención, como no podía ser de otra forma. Vamos a intentar llegar a todas. Hay una pregunta concreta sobre cómo se contempla, cómo se integra supongo que no existe, una estrategia de educación ambiental, los aspectos más. Bueno, aquí tenemos también en el ámbito del Gobierno de Canarias cierta infradotación. Ahora estábamos viendo que lo que era antiguamente un servicio de información y educación ambiental, donde estaban algunos de mis viejos compañeros, pues ya no están porque se han jubilado, y en este momento están prácticamente y ahora en la nueva RPT pues estamos haciendo un esfuerzo para redotar lo que es un servicio absolutamente necesario de información y educación ambiental. Estamos, pues, de forma, se puede decir, un poco bastante precaria, intentando pues dar respuesta e intentando articular también con los trabajos que se están haciendo desde las otras las instituciones insulares, con los cabildos, etcétera, ¿no? Sí, hemos visto en tu Una tarea, presentación que de los... desde mi punto de vista, importantísima, y por lo menos en lo que esté en mi mano intentaré que se ponga. Es de las cosas que has planteado de corto plazo, como de reforzar la RPT, que he puesto ahí, la relación de puestos de trabajo, o sea, reforzar los medios humanos desde la administración, pero bueno, si tuviéramos más tiempo, y seguro que también desde la sociedad civil se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pues también has hablado de colaboración, o sea, que esto tendrá recorrido también, pero si te parece vamos a seguir con las preguntas. Si quieres sobre eso, claro, decir solamente que no se trata de que lo haga solo la administración. La cuestión es que, y todos los que estamos aquí sabemos, pues lo que ha implicado
pues la ley de contratos del sector público de dificultades para favorecer que pequeñas empresas de servicios pues puedan participar y que se pueda generar. Es decir, ahora es absolutamente necesario también generar otros mecanismos de colaboración público-privada y de acceso a recursos, pues para que precisamente ese tejido de empresarial pues pueda desarrollar porque hay esa demanda, ¿no? Y por otro lado están los recursos. La cuestión es que no se convierta la administración en un cuello de botella incapaz de gestionar los recursos cuando hay tantas necesidades, ¿no? Creo que por ahí va un poco también la pregunta que plantea Xavi Carbonell, ¿no? Que habla sobre qué modelo de gobernanza se está planteando para que la Agencia de Acción Climática y Medio Natural fomente esta colaboración activa con los actores de todo el territorio. Bueno, lo primero es que hay que desarrollar los instrumentos, es decir, la agencia todavía no existe, ¿no? Es decir, que se está trabajando en el encargo de la agencia y al tiempo, pues, haciendo también con las dotaciones que tiene la propia consejería, ¿no? Pero, vamos, todo el mundo ve que son objetivos muy importantes y que pueden ser cuellos de botella clarísimos, ¿no? Sí, bueno, hay una intervención que, bueno, creo que lo has contestado, bueno, la planteamos tal cual, que habla de por qué hay tanta proliferación de parques eólicos y solares en Canarias y para cuándo para cuándo un cambio del modelo energético, ¿no? Que no solo promocione las renovables, sino que Claro, también garantice la conservación de la biodiversidad. claro, la cuestión también en esto, ¿no? Sin que evidentemente es cierto y es compartido, la cuestión también es cómo se articulan pues, comunidades energéticas y cómo se da el salto, ¿no? Como se está haciendo en La Palma, ¿no? De crear pues, cooperativas que desde la iniciativa, desde la participación social, la participación social no solo, digamos, de carácter reivindicativo, sino convirtiéndose en socios de iniciativas de cooperativas energéticas, de comunidades locales, pues es algo que en Canarias es muy importante impulsar. Igual que temas de los que no hemos hablado, pero que como es un plan de empleo verde, de capacitación y de formación, justamente para tener tanto profesionales formados como capacidad gestora en el ámbito de pequeñas y medianas empresas, de cooperativas, etcétera, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? No puede venir solamente, o sea, de la definición del marco legal y de los planes, sino que tiene que venir también de la capacidad de respuesta para justamente, es decir, hay una oportunidad muy grande que implica pues la fotovoltaica en todo lo que es el espacio construido canario, que es muchísimo, ¿no? Es decir, pero articular todo eso requiere también agentes promotores, ¿no? No lo va a hacer la administración solo, ¿no? Bueno, aquí tiene que empujar la sociedad y otros actores, está claro. Hay dos cuestiones de la misma persona, de Marian Martínez, que pregunta si se están teniendo en cuenta las directivas de políticas marítimas, estrategias marinas y del plan de ordenación del espacio marino. Y también comenta que si el anteproyecto de ley de cambio climático establece una alusión a las directrices de ordenación del litoral, que si se va a establecer un periodo para su elaboración y ejecución. Sí, no puedo responder con mucha precisión porque no es un tema que haya estado llevando, pero o sea, la ley de cambio climático lo contempla, el proyecto de ley de biodiversidad, y se está también ahora pendiente, por la información que tengo, es de definir con el gobierno central el ámbito concreto de gestión de las competencias en el ámbito marítimo, que todavía están pendientes de definir en los acuerdos entre el gobierno del Estado y la comunidad autónoma. Luego está por otro lado también la estrategia de economía azul que ha desarrollado Economía y Hacienda,
que también plantea una serie de cuestiones al respecto, pero sin duda son temas en los que hay que profundizar. Muy bien, Alberto. De momento no veo más cuestiones en el chat. A mí me gustaría hacerte una pregunta respecto a las medidas de mitigación y de adaptación. Por lo que se ve en lo que has presentado, las medidas de mitigación tienen muchísimo peso. Me da la impresión de que mucho más hay que estudiarse todo esto, pero claro, moviliza además también mucho más presupuesto, mucha más obra. Tú lo has dicho en algún momento, que no solo se trata de proyectos ingenieriles, que todo es necesario, pero hasta qué punto, sobre todo también cuando veo en los textos mitigación / adaptación, como que, bueno, pues no, es un comentario y una pregunta, ¿no te da la sensación de que igual las medidas de adaptación tienen menos relevancia porque quizá movilicen menos presupuesto y entonces eso supone un menor interés quizá desde en la agenda política? También con el programa, todo esto del Next Generation, me consta, ¿no?, que ha habido cierto movimiento también reclamando pues a sectores de todos los partidos políticos mayor atención hacia estos aspectos quizá más blandos, ¿no? Entre comillas, pero quizá de más recorrido en largo plazo, que se refieren a la educación, la sensibilización, la propia conservación de la naturaleza, que ya se está haciendo mucho y que debería quizá visualizarse mucho más, ¿no? Como que están en la base, ¿no?, en ese suelo que tú decías, ¿no?, como metáfora. Pues es que es la base, si no lo demás es optimismo tecnológico que puede ser también peligroso, ¿no? Pues yo, ¿qué quieres que te diga, Marta? Yo totalmente de acuerdo, ¿no? Que llevamos trabajando muchos años y en esta línea es lo que intentamos, ¿no? La cuestión, yo creo que de todas maneras el marco de oportunidades está y la cuestión es aprovecharlo, ¿no? Ahora justamente el debate sobre la ley de, o sea, digamos que se ha anticipado con la ley de cambio climático y que contempla, aunque es verdad que quizás lo contempla de una manera no tan central como la mitigación, pero ahora este año y estos próximos meses van a ser claves en la definición del contenido de la Ley de Canaria de Biodiversidad y Recursos Naturales, y ahí se centran debates importantísimos que pueden implicar incluso algunas definiciones importantes y profundización en todo este conjunto de aspectos de tanta importancia, ¿no? Es decir, que digamos que el escenario está abierto. Es verdad que hay pues una necesidad imperiosa, ¿no?, de reactivar la economía y de reactivarlo en este sentido, y una de las claves es la penetración de las renovables, pero la cuestión es, bien sí, pero con las cautelas necesarias. Y ahora justamente, es decir, que no se queda postergado al tiempo y a ver después cómo lo hacemos, sino que precisamente se le da un peso muy importante también al contenido. Si quieren, entren ustedes, y hay un primer documento además de referencia a través de los vínculos que les hemos pasado. Hay un primer documento ya de la nueva ley, y sin duda yo creo que va a ser central el debate de la ley de biodiversidad y recursos naturales para plantear estas cuestiones. Muy bien, pues muchas gracias. Si hay alguna última pregunta, y si no, pues ¿Sí? ¿Hay alguna otra cuestión? No veo en el chat nada y eso somos bastantes. Pues de nuevo, bueno, agradecer muchísimo a Alberto que la exposición de hoy, sobre todo tu papel, que yo creo que debe ser uno de los trabajos más difíciles, esto de ser asesor del consejero. Me imagino que tienes el teléfono abierto, espero que te dejen descansar, pero es un papel que me parece que necesitamos muchos Albertos, ¿no?, de gente
con mucha experiencia sobre el terreno, que sabe de lo que habla, por su formación, por su experiencia profesional, por su activismo social, ecologista, pues que puedas estar cerca de los que toman las decisiones al final, pues ojalá que puedas estar mucho tiempo en ese puesto con salud y que muchas más personas puedan seguir esta labor. Y pues nada más, os emplazo a uniros de nuevo en estas jornadas promovidas con gran acierto por Ángel Fernández. Tenemos una última sesión de este paquete el jueves 25 de febrero. Cualquier duda, cualquier cosa, tenéis nuestros contactos y también marcaros en la agenda el 23 de marzo, donde presentará José Antonio Corraliza pues con más detalle todo el estudio que se ha hecho en Gomera y en Sierra Espuña sobre percepción social del cambio climático. También tendremos a Francisco Eras, a Paco Eras de la Oficina de Cambio Climático para también contarnos también los aspectos sociales del Plan Nacional de Adaptación, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que también ha sido pues, un proceso interesante de participación. Y lo que yo creo que todos reclamamos también es que está fenomenal que haya planes, que haya estrategias, que haya hoja de rutas. Necesitamos saber hacia dónde vamos y en paralelo tenemos que seguir actuando y incardinando todas las iniciativas que a distintas escalas ya existen, pues que se tengan, que haya una conversación entre la escala local y la escala global y el apoyo político que nos hace mucha falta, y si no siempre estaremos desde la sociedad civil empujando y desde nuestro sector profesional en lo que podamos, ¿no? Así que pues muchísimas gracias, buena tarde, mucha salud. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias a todos por asistir y participar. Ahí está la semana. Gracias, José, el apoyo técnico ahí detrás. Pues muchas gracias y hasta la próxima.